Hola, soy Alberto Busnelli y voy a leer un capítulo escrito por Karina Trivisono para el libro Maestras Argentinas. Uri Portela, la maestra subversiva. Uri Portela nació en la ciudad de Santa Fe el 14 de mayo de 1933 y cursó sus estudios en el Colegio Urbano de Iriondo del Niño Jesús de San Justo, provincia de Santa Fe, donde se graduó de maestra normal nacional. Su trabajo docente lo desarrolló en escuelas de Santa Cruz. Como directora en la escuela número 17 de los Antiguos, impulsó un proyecto educativo innovador que contaba con gran participación de la comunidad. Desempeñó cargos de supervisora de nivel primario, subsupervisora y supervisora general. En este último cargo, se dedicó a regularizar la situación de un grupo de estudiantes de la Escuela Agropecuaria número 1 de Gobernador Gregores en Santa Cruz, expulsados del establecimiento en el año 1977 y enviados a proceso judicial por una travesura estudiantil. Uri Portela había enfrentado en su gestión a las autoridades militares y civiles en esos años oscuros en varias ocasiones. La consideraban peligrosa. El 5 de abril de 1981, un grupo de tareas irrumpió en su casa y la llevó detenida bajo una falsa acusación. Vivió el horror y la incertidumbre sobre su destino durante 2 meses. En 2004 publicó La noche del chancho, con prólogo de Osvaldo Bayer, su primo hermano. En este libro recupera su experiencia de los años de plomo y pone al descubierto la mentira urdida sobre su persona desde una trama conformada por el Poder Judicial, la policía y los servicios de inteligencia. A continuación, el relato. La travesura de Nino y Toto, dos estudiantes del Mariano Acosta, fue meterse un sábado a la noche en la escuela a ver qué pasaba allí adentro. Se encontraron con una fiesta siniestra, donde las autoridades del colegio, el director, la secretaria, los profesores y algunos alumnos realizaban ciertos rituales entre sensuales y grotescos, con una alta carga de violencia física y simbólica. Del orden emana la fuerza y de la fuerza emana el orden. Obedecer para mandar y mandar para obedecer era el lema fascista que reafirmaba uno de los perversos personajes. Se trata de La escuela de noche, un cuento que Julio Cortázar publicó en Deshoras en 1982. Lo ambientó en los años 30 y quiso mostrar la estrecha relación en esos años del nacimiento del fascismo con la última dictadura cívico-militar. La escuela funciona precisamente como el microcosmos de la Argentina. La travesura de Torres, Cobos, Vera, Cofalk y López, estudiantes de la Escuela Agropecuaria número 1, fue matar un chancho de la granja escolar para comerlo como festejo de su graduación de secundaria. Plena dictadura y la escuela intervenida. El comandante de la Gendarmería Nacional, Horacio Primitivo Callejas, a cargo de la municipalidad y de la escuela, los expulsó y sometió a un proceso judicial bajo una causa penal que duró años. Es La noche del chancho, y la escuela vuelve a ser ese microclima perverso del país, un botón de muestra de la noche de la educación argentina, sometida a la violencia de la más cruel dictadura. Como escribió Osvaldo Bayer, el chancho pisotea todas las margaritas que van naciendo en el prado, quiere mostrarse erecto y viril, porque él los posee a todos, les va a hacer sentir la fuerza de su posesión. Para eso tiene el poder militar, y se convierte él en el chancho de la noche festiva. Una mujer, una trabajadora, una maestra será quien insista obstinadamente en sembrar flores en ese barro de la ignominia. Gobernador Gregores nació como asentamiento en el centro mismo de Santa Cruz en 1922, en el departamento Río Chico, a 427 kilómetros de Río Gallegos,
y a 220 de Puerto San Julián. Fue gracias a José Cuney Posne, un austríaco que, habiéndose salvado de los fusilamientos de las huelgas de 1922, instaló una herrería de madera cubierta con chapa sacada de las latas de combustible, la primera vivienda de esas tierras. A poco tiempo se sumaron otros comerciantes. En 1958, el interventor de la provincia de Santa Cruz le impuso el nombre de Gobernador Gregores, por pedido de los pobladores y en honor al teniente de navío Juan Martín Gregores, designado gobernador del territorio nacional de Santa Cruz entre 1932 y 1945, y cuya obra de gobierno era aplaudida. Comprende una zona agrícola que desde un principio estuvo destinada a atender las demandas forrajeras en avena y alfalfa de los establecimientos ganaderos de la región. En las últimas décadas la producción fue cambiando y en el presente la actividad turística ha crecido considerablemente. La única escuela agropecuaria de Santa Cruz, donde se forman técnicos agrónomes, se encuentra en Gobernador Gregores y fue creada en 1962. Ubicada a 7 kilómetros de la zona urbana, alberga alumnos provenientes de localidades, la provincia y de otras provincias. En 1976 vivían en sus instalaciones unos 120 estudiantes varones que aprendían, además de los contenidos básicos de los programas de educación secundaria, saberes relacionados con la cría de ganado, con la agricultura, la avicultura y la huerta, como también las industrias agrícolas y el servicio a la comunidad. Producción de agua destilada, análisis por digestión enzimática de triquinosis, campañas contra la brucelosis, la aftosa y la hidatidosis. Pero la escuela era también un refugio de comunistas. Los militares que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976 no podían pensar otra cosa. El 23 de marzo, justamente el aniversario de la fundación de Gobernador Gregores, fue premonitorio y emblemático. El pueblo festejó en las calles y fue una despedida. El 24 de marzo, sin perder tiempo, el comandante de la Gendarmería Nacional, Horacio Primitivo Callejas, fue designado por la Junta Militar interventor de la municipalidad y rector de la escuela. La ley 1031 le confería todo el poder para limpiar el establecimiento de elementos indeseables. En La Noche del Chancho, Urí hace el siguiente relato. Al mediodía Callejas hizo una reunión general y habló en tono amenazante para decir que a partir de ese momento él era el rector, que estaba autorizado para hacer y deshacer. Por eso se presentó en las clases de Historia Argentina e Instrucción Cívica para observar qué se les inculcaba a los estudiantes. Ideó exámenes para detectar sus ideas políticas, obligó a los estudiantes a cortarse el pelo, trajo un peluquero a quienes los alumnos apodaban Hacha Brava, a usar saco y corbata y levantarse a la mañana con el sonido de un silbato. Es que la escuela agropecuaria estaba llena de pibes que cantaban en las peñas canciones de protesta y alguna que otra vez la marcha peronista, pero había una canción en especial que encolerizaba a Callejas. Qué triste debe ser llegar a viejo, con la cara y las manos sin gastar. Qué triste soledad la del pellejo, del que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tener de todo, si hay tantos que se mueren por un pan. Qué triste soledad de cualquier modo, la que nace de la desigualdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando, por el hombre feliz, el hombre nuevo. Cuenta Urí que esta canción, que era casi un himno en la agropecuaria, fue prohibida por la Junta Militar. Luego vino el allanamiento de los libros y, por supuesto, la quema, a lo que siguió la cesantía de 3 profesores considerados sembradores de ideas raras. La dictadura se estaba consumando a la perfección en aquel pueblito perdido. Pero los estudiantes también organizaron la resistencia. Primero fue un acto de protesta de los de tercer año que se raparon y fueron a la clase con pasamontañas.
y a ese pequeño foco de rebelión siguió la toma. Fueron los pibes de quinto y sexto año quienes la fueron planificando en reuniones secretas. El alumnado completo, con las valijas preparadas en señal de que se volverían a sus hogares si no conseguían sus propósitos, se negó a ingresar en las aulas el 26 de septiembre de 1976. Habían conseguido ser provistos de alimento por las cocineras de la escuela y su posición era inconmovible pese a los gritos y humillaciones de las autoridades. Habían interrumpido todas las actividades de la escuela y había estudiantes en puestos claves para mantener las puertas cerradas. Los alumnos que vivían en el pueblo no asistieron a clases. El grupo organizador entregó un petitorio al rector Calleja en el que exigía la desmilitarización inmediata de la escuela para volver al régimen de colegio secundario, el nombramiento de un rector y vicerrector de acuerdo a las orientaciones de la escuela, el trato correcto a las mujeres que trabajaban en el establecimiento, que frecuentemente recibían más humillaciones que los varones, y el encendido de la caldera, ya que se los obligaba a bañarse con agua fría. Finalmente, el Ministerio de Educación tomó nota de la rebelión y designó rector a Jorge Álvarez, docente con título afín a la terminalidad agropecuaria. El nuevo rector, si bien mejoró las condiciones de la escuela, funcionó siempre como un títere de Callejas. A un año del golpe cívico-militar eclesiástico, la escuela agropecuaria número 1 contaba con 40 estudiantes internos de los 110 que tenía. La matrícula y el prestigio se habían resentido considerablemente. La Noche del Chancho, a finales de marzo de 1977, coronó la obra de civiles y militares en la agropecuaria. La costumbre de matar y comer un chancho formaba parte de la mística de los estudiantes de sexto año, que así se despedían de la escuela. Esa noche, 27 de marzo de 1977, Hugo Torres, Alberto López, Juan Carlos Cofalt, Jorge Cobos y Ricardo Vera se encargaron de hacerle honor a la tradición. Lo faenaron escondidas en un galpón y lo cocinaron en el horno de una vecina del pueblo, que siempre se prestaba para eso. Lo comieron un sábado. El lunes siguiente, cuando el rector descubrió la falta del cerdo, dio cuentas a Callejas, quien inmediatamente tomó medidas. Irrumpió con su fuerza en pleno recreo y llevó detenidos a los 5 estudiantes. Permanecieron 5 días incomunicados en calabozos sin poder imaginar su destino y lejos de sus familias, que se encontraban en Río Gallegos, San Julián y Caleta Olivia. Una vez notificados sus padres, los alumnos fueron trasladados a San Julián, donde se los imputó de robo al Estado agravado por tratarse de un material de uso didáctico como es un cerdo reproductor. La pena que podía corresponderles iba de 3 meses a 3 años. Los padres de los pibes presentaron un amparo a través de los abogados que tuvieron que contratar. Tenía que ser un castigo ejemplificador y por eso la medida inmediata de la escuela fue expulsarlos para que no pudieran rendir sus exámenes finales y quedaran inhabilitados para obtener el título de educación secundaria. La dictadura estaba mostrando con este caso cómo debía imponerse el terror en las escuelas, haciendo sumisos a los adolescentes para que mañana fueran esclavos del sistema que pretendían imponer. A propósito, en su libro El dictador, María Seoane y Vicente Muleiro afirman: la relación de Videla con la cultura y la educación, más allá de los gestos diurnos, estuvo marcada por la preparación impuesta en marcha de lo que Viola bautizaría en sus órdenes como Operativo Claridad, un eufemismo cínico para definir un plan cuyo objetivo central era la oscuridad. Videla compartía con Viola la necesidad de realizar una depuración ideológica en el ámbito cultural, artístico y educativo. Poco después del golpe, se habían creado el Ministerio de Educación y Cultura a cargo del católico de derecha Bruera, un grupo de inteligencia encubierto que funcionaba bajo el nombre de Recursos Humanos. El resultado de la Operación Claridad fue que de las listas negras fueron cesanteados cientos de docentes y encarcelados otros tantos. Desaparecieron más de 50 y miles fueron obligados a exiliarse. La Noche de los Lápices, operativo a cargo de Camps,
fue producto del accionar de estos grupos de tareas. Uri Portela supo del caso de los 5 estudiantes de la agropecuaria enseguida, pero no pudo intervenir en ese momento porque era supervisora de nivel primario. Era consciente de los tiempos que corrían. Su amiga y compañera Mónica Figueroa había sido detenida luego de un allanamiento en su casa donde los soldados habían encontrado un libro del pedagogo Fröhler que hablaba de cooperación y trabajo en equipo. En sus visitas a la escuela primaria del gobernador Gregores, los docentes le referían la situación de los estudiantes como una injusticia por la que nadie actuaba, porque si bien habían sido liberados, pesaba sobre ellos la sanción de la expulsión con la consecuente imposibilidad de obtener su título. En 1980, el subsecretario de Educación le ofreció la supervisión general que había quedado vacante por una jubilación. Uri aceptó con la condición de que le permitieran revisar el caso e instrumentar las medidas necesarias para reparar la injusticia cometida con los estudiantes. Ya en sus funciones como supervisora, constató que Hugo Torres y Alberto López habían podido finalizar sus estudios en Casilda, provincia de Santa Fe, y Guatraché, en La Pampa, respectivamente. En cambio, Juan Carlos Cofalt, Jorge Cobos y Ricardo Vera aún no tenían sus títulos, no obstante los constantes recursos presentados por sus padres. Había una resolución, la 121/79, que había sentado un precedente y de la que Uri echó mano como primera medida. El caso correspondía a una alumna cuyo padre había sido trasladado de Buenos Aires a Río Gallego y que debía continuar sus estudios en un colegio de la provincia, y se le había aceptado como aprobado una materia cursada durante 6 meses en el establecimiento de origen. Uri redactó el informe que correspondía y lo fundamentó con esta resolución. Así lo puso a consideración del ministro y del subsecretario. Los funcionarios firmaron el proyecto de resolución, pero surgió un inconveniente. A Vera y a Cofalt no les alcanzaba el promedio en física y en inglés, por lo cual debían viajar a Gobernador Gregores para rendir examen en la escuela que los había tratado como delincuentes y frente al mismo rector que había propiciado esa situación. Uri decidió organizar la mesa de examen con profesores ajenos al establecimiento y sin la presencia del rector. Faltaba fijar la fecha. Ella iba a acompañar a los estudiantes y a los profesores para darle apoyo. Era a comienzos de abril de 1981, cuando parecía que la noche del chancho comenzaba a iluminarse. No fue así. Para Uri Portela la noche en chancho se cerraba aún más. El domingo 5 de abril de 1981 en Río Gallego, a eso de las 9 de la mañana, unos golpes contra la puerta de su casa, dados con un objeto duro, la sobresaltaron sobremanera. Un grupo de hombres, algunos soldados y otros civiles, irrumpieron en su casa apuntándole con armas largas al grito de «Esto es un allanamiento». Sergio, el hijo de Uri de 16 años, dormía en un sofá. Lo despertaron encañonándolo con una ametralladora en la cabeza. No tenían ninguna orden de allanamiento ni insignias claras en sus uniformes, pero Uri reconoció a uno de ellos y supo que pertenecían a Gendarmería y a la CIDE. El operativo consistió en revolver toda la casa en busca de ciertos papeles y hablar por radio constantemente. Finalmente, incautaron 2 cuadernos, uno con apuntes de un curso de matemáticas sobre el método Cussinier y otro sobre defensa civil, y le informaron que debía acompañarlos en calidad de detenida. ¿De qué la acusaban? Ya le van a informar, le dijeron a ella ese día, y en lo sucesivo infinidad de veces. Quiero saber a dónde te llevan, le rogó su hijo entre llantos y gritos. Luego cuenta Uri, salí de mi casa con 2 ametralladoras apuntando a mi espalda y con la idea de que no volvería. A esa altura ya se sabía mucho sobre secuestros y desapariciones, me atormentaba pensar en el resentimiento de mi hijo. A los 16 años es muy difícil superar una situación traumática como esa. Habíamos hablado mucho sobre los campos de detención, ya no eran ningún secreto. El lugar de detención era un galpón enorme y con grandes roturas en el techo, por donde se filtraba el viento helado de abril. Había muchos detenidos, hombres y mujeres, tiritando de frío porque habían sido sacados de sus casas con lo puesto.
Continúa su relato. Había un médico en el galpón de la tortura, el doctor Lorenzati. Me había atendido varias veces por su especialidad. Cuando al cabo de una hora se me acercó, no soporté la hipocresía y debe recordar muy bien lo que le dije. Usted hizo un juramento para cuidar y salvar vidas, pero ahora solo me está cuidando para que aguante la tortura, para que llegue a ser un desaparecido más. El doctor Lorenzati se daba vuelta y colocaba las manos en sus sienes, como sintiendo vergüenza por lo que hacía, pero continuaba en su puesto. Obediencia debida. Cada uno salvaba su situación. Juramentos a la mierda. 12 horas estuvo en ese galpón frío e inmundo preguntando por el motivo de su detención, hasta que la subieron a fuerza de empujones y culatazos junto a otras 4 mujeres a un Falcon verde y la llevaron a la seccional tercera de la policía de Santa Cruz, donde funcionaba la cárcel de mujeres. ¿De qué la acusaban? ¿De haberse inmiscuido en el caso de los estudiantes de la agropecuaria? ¿De haber ratificado la cesantía en el cargo de maestra de Olga de Obeid, esposa del mayor Obeid, quien había incurrido en una ausencia injustificada a sabiendas de que sería sancionada? ¿De haberlo enfrentado el mayor Obeid cuando le gritó en su despacho que tenía una escuela subversiva? ¿De haber acuñado el término educastración para referirse a la política educativa del gobierno y pronunciarlo cada vez que podía en el Ministerio de Educación? ¿De la participación que le había dado a la comunidad siendo directora, posibilitando que se organizaran asambleas para discutir sobre diferentes problemáticas y necesidades de la escuela? ¿De promover en esa misma escuela el revisionismo histórico en los actos escolares? ¿De proponer para la escuela 17 de los antiguos los nombres de 2 poetas como Gabriela Mistral y Alfonsina Storni para reivindicarlas como mujeres? Las preguntas no dejaban de acuciarla en sus días de cautiverio y, aunque las condiciones de subsistencia habían mejorado, no dejaban de angustiarla la incertidumbre de su destino y esa respuesta recurrente de «ya le van a informar» resonaba como un mazazo en su cabeza. Al 10º día de estar incomunicada, Uri fue llevada por un guardia al juzgado federal frente al juez federal Pinto Kramer, temible cómplice de los genocidas, nombrado por la Junta Militar juez de Río Gallego en 1976. En el despacho del juez estaba un abogado defensor, el doctor Aguilar Torres, que había sido designado por Mirna, la hija mayor de Uri, quien había sido anoticiada de la detención de su madre por unos vecinos. El abogado ya tenía en sus manos el expediente y estaba actuando para lograr su liberación. No pudo disimular el estupor cuando el juez le leyó la acusación que formulaba el Comando Subzona 54 del Ejército. Espionaje en favor de Chile. Un general estaba detrás de esa infamia, Américo Jerónimo Herrera, un emblema del terrorismo de Estado en los antiguos. Estaba rodeado por una banda de alcahuetes que se dedicaba a espiar a las personas que ocupaban cargos públicos, sobre todo en el ámbito educativo. La causa contra Uri Portela era totalmente fabricada y había sido publicada en el diario Clarín. La noticia de que el ejército junto a la CIDE habían atrapado a un grupo de traidores a la patria que estaban oficiando como informantes a Chile en el conflicto por el canal de Beagle. Uri contestó el interrogativo del juez y realizó un descargo al finalizar acerca de las torturas recibidas y por no ser notificada como era debido sobre la acusación. Las diligencias del abogado defensor, más algunos contactos con la Gendarmería Nacional, el primer marido de Uri había sido gendarme, contribuyeron a que fuera dejada en libertad. El reencuentro con su familia y con sus vecinos sucedió a las pocas horas. En el Ministerio de Educación, la bienvenida fue con carteles y aplausos. Sus compañeros, alumnos y familias de los antiguos publicaron una solicitada en el diario La Opinión, donde desmentían la acusación de espionaje y señalaban la injusticia cometida. En un mes, Uri fue reintegrada a su cargo de supervisora general y en 5 meses fue sobreseída totalmente de la causa. Los estudiantes Cofalt y Vera pudieron rendir en la agropecuaria y obtener su título secundario. Sin embargo, los antecedentes por hurto les dificultaba conseguir trabajo. El 28 de diciembre de 1982, por decreto número 1656, el gobernador de la provincia concedió el indulto a Jorge Cobos, Juan Carlos Cofalt, Alberto López, Hugo Torres y Ricardo Vera. La tristeza y la impotencia por tanta injusticia no podrán borrarla de sus vidas. El hijo de Uri Portela, Sergio Portela, sufrió secuelas emocionales de por vida,
a raíz de la violencia que vivió cuando se llevaron a su madre. Uri Portela recuperó la historia en una investigación estimulada por el periodista e historiador Osvaldo Bayer, su primo hermano. Publicó el libro en 2004, se lo dedicó a sus nietes y a las amigas de sus nietes, que no vivieron la dictadura, pero sufren sus consecuencias. Existió la posibilidad, 2 años después, de llevarlo a una película, pero esto no se concretó. Uri Portela vive actualmente en Buenos Aires en compañía de su hijo. Tiene 86 años. ¿Terminó la noche del chancho? En la década del 90, un gobierno elegido por el pueblo terminó con la entrega de nuestro patrimonio, culminando la obra de los genocidas. La destrucción del país por el consecuente aumento de la desocupación, el hambre y el abandono. El menemismo mostró la capacidad de destrucción de la sociedad que tiene el neoliberalismo, la pata civil de la dictadura, aquella que no fue juzgada aún. La oligarquía siempre está alerta contra los gobiernos populares que defienden los intereses de las mayorías e incomodan a los poderes verdaderos. Los medios hegemónicos siempre son los cómplices como en los años oscuros del terrorismo de Estado. ¿Acaso no fueron la noche del chancho, los 4 años de macrismo signados por el desprecio hacia el otro, la insolidaridad, la entrega del país, el gatillo fácil, la represión de la protesta social, el atropello a los derechos conquistados y el desdén por la educación pública? Y el lawfare, el armado obsceno y burdo de causas judiciales como medio de persecución política, ¿no fue acaso la moneda corriente de este tiempo histórico? ¿Terminó la noche del chancho? La pregunta es insistente, porque estamos asistiendo a la consumación de un sanguinario golpe de Estado en Bolivia, perpetrado por fuerzas militares, policiales, civiles y religiosas, y orquestado por los Estados Unidos, y porque en estos últimos años se han alzado voces en determinados sectores sociales claramente negacionistas de la historia reciente de nuestro país, que pretenden reinstaurar la teoría de los 2 demonios. Esta concepción equipara el terrorismo de Estado ejercido por las Fuerzas Armadas con los actos violentos de las organizaciones armadas. De este modo, pretenden instalar la idea de una guerra sucia de 2 bandos que se disputaban el poder. Con este razonamiento, hablan de excesos en el accionar del Estado y terminan justificando su plan sistemático de matanza y desaparición de personas. El macrismo ha avalado esta teoría e incluso ha llegado a cuestionar el número de desaparecidos, poniendo en duda el informe de la CONADEP y el juicio a las juntas militares. La reconstrucción de la memoria es la pedagogía urgente de la escuela que debe atravesar su currículum y las prácticas institucionales. Sin esa convicción y en ese compromiso de los trabajadores de la educación con el pueblo y con la libertad, no hay democracias posibles. Así lo entendió Uri Portela. Este capítulo fue escrito por Karina Noelí Trivisono, feminista, maestra, directora de la Escuela número 90 Franklin Roosevelt de Rosario. Espero que hayan disfrutado la lectura. Yo soy Alberto Busnelli, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Desde chica la Patagonia a mí me fascinó. Me agrada que sean muchos los chicos que puedan hoy ir a estudiar, no hacer carreras universitarias. Yo diría que hay que luchar para que nadie se quede sin ir. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad.
Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.